La tenue luz de la lámpara fluorescente apenas brillaba a través de la nube de humo de cigarrillo que colgaba del techo de la sala de interrogatorios. La lámpara zumbaba y parpadeaba de vez en cuando, creando una sensación desagradable e inquietante, como si la realidad se interrumpiera por un momento y luego volviera. Las paredes grises, cubiertas de pintura vieja, desconchada en algunos lugares, habían absorbido décadas de sufrimiento humano, confesiones y mentiras. En un rincón de la habitación, un ojo electrónico indiferente miraba fijamente la cámara del circuito cerrado de televisión. Su luz roja era el único punto brillante en este reino de grisura y desesperanza. Un viejo reloj colgaba de la pared y su tic-tac resonaba en el silencio de la habitación. El minutero se movía bruscamente, como si el tiempo también estuviera roto aquí, distorsionado, sujeto a las extrañas leyes de este lugar. El tenue resplandor de una farola brillaba a través de la pequeña ventana enrejada bajo el techo, creando un extraño juego de sombras en el suelo. La mesa de metal, que había visto días mejores, estaba plagada de pequeños arañazos, mudos testigos de numerosos interrogatorios. Algunos de ellos estaban doblados por las palabras que los detenidos habían intentado arañar, nombres, fechas, maldiciones. Dos sillas en lados opuestos creaban una puesta en escena casi teatral, una para el que iba a responder, la otra para el que iba a preguntar. La superficie metálica de la mesa reflejaba la luz temblorosa de la lámpara, creando la ilusión de movimiento donde no lo había. En una de las sillas estaba sentada una mujer. Sarah. A sus 35 años, parecía demacrada, como si los últimos días la hubieran sometido a la picadora de carne de las circunstancias de la vida. Su pelo, antes bien peinado, se había convertido en una masa enmarañada, enredada por el polvo y el tiempo. Mechones sucios caían sobre su rostro, creando una máscara tras la que intentaba esconderse del mundo. Hilos grises asomaban entre el caos, demasiado pronto para su edad, como si el miedo y la desesperación hubieran alterado físicamente su aspecto. La blusa desgarrada, antaño blanca, presentaba ahora rastros de polvo, suciedad y, al parecer, sangre. Una pequeña mancha marrón en el cuello casi se confundía con el desorden general de su aspecto. Los puños estaban hechos jirones, revelando unas muñecas con moratones que parecían brazaletes oscuros. Sus manos, temblorosas y desaliñadas, con las uñas astilladas, sostenían nerviosamente un cigarrillo, una rara excepción a las normas que se le habían impuesto en esta habitación. Daba caladas profundas y frecuentes, como si cada calada fuera una bocanada de aire para un hombre que se ahoga. Tenía una vieja cicatriz en la nuca, una fina línea blanca casi invisible sobre su piel pálida. Tenía sombras profundas bajo los ojos, que parecían vidriosos, como si mirara a través de la realidad hacia un mundo de pesadilla. El detective James Hoffman estaba de pie detrás de un espejo unidireccional, estudiando a la mujer. 15 años en homicidios le habían enseñado a ver detalles que otros no veían. Sarah parecía a la vez presente y ausente de la habitación, como un fantasma atrapado entre dos mundos. Su mirada vagaba por la habitación, sin detenerse mucho tiempo en un lugar, como si buscara una vía de escape que no existía. Dio un sorbo al café frío, fijándose mentalmente en cada detalle. La mujer estaba claramente al borde de un ataque de nervios, pero algo más se leía en su semblante, cierta determinación oculta bajo capas de miedo y fatiga. «Empecemos», murmuró para sí y abrió la puerta de la sala de interrogatorios. El sonido de sus pasos resonó en las paredes. Sarah se estremeció, pero no levantó la vista. No era la reacción habitual de un sospechoso, sino más bien el reflejo de alguien acostumbrado a la amenaza constante. James se sentó lentamente en la silla frente a ella, intentando hacer el menor ruido posible. «S.R.A. Collins», empezó suavemente. «Soy el detective Hoffman. ¿Puedo llamarla Sarah?» Ella asintió débilmente mientras seguía estudiándose las manos. Sus dedos se movían continuamente, entrelazándose y enderezándose, delatando una profunda inquietud interior. James sacó un paquete de Marlboro del bolsillo y lo colocó sobre la mesa, junto al paquete casi vacío de Sarah. «Sírvanse ustedes mismos. Y he traído café», le puso un vaso de papel delante. «Solo, sin azúcar,
como el que ella le había pedido a la gente hacía una hora. Notó cómo se echaba hacia atrás cuando le tendía la mano, otro signo de la violencia que había sufrido. «Gracias», dijo con voz ronca, apenas audible, como si llevara tiempo sin hablar o hubiera gritado demasiado. «¿Cómo te encuentras?», preguntó él, viéndola rodear la taza con ambas manos como si tratara de mantener el calor. Sara sonrió amargamente, levantando los ojos por primera vez desde que él había llegado. La profundidad de la pesadilla por la que había pasado se leía en aquella mirada. «¿Cómo me encuentro?». Una nota de histeria apareció en su voz. James esperó unos segundos, dándole la oportunidad de calmarse. Había visto un estado similar en víctimas de abusos, esa mezcla de miedo, desesperación y repentinos estallidos de emoción. «Sí, me doy cuenta, pregunta estúpida», sacó su cuaderno, tratando de moverse lenta y previsiblemente. «¿Qué tal si empezamos por lo sencillo? Dime cuánto hace que conoces a Michael». El cigarrillo se le congeló a medio camino de los labios. La ceniza cayó sobre la mesa, dejando un rastro gris sobre la superficie metálica. En sus ojos brilló una mirada de horror inconfesable y James se dio cuenta de que había cogido el hilo correcto. 15 años, dijo por fin, y le tembló la voz. 15 años, 3 meses y 18 días. Tanta precisión en las fechas hizo recelar a James. La gente no solía recordar detalles, hacía menos que esas fechas estuvieran grabadas a fuego en su memoria por algo significativo. «¿Recuerdas el día en que os conocisteis?», preguntó con cautela, observando cómo los dedos de ella empezaban a golpear la mesa con un ritmo nervioso. Sara cerró los ojos. Su mano con el cigarrillo temblaba cada vez más. «En la librería», susurró. Era una librería de Oak Street. James sintió que la atmósfera de la habitación cambiaba. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado con palabras no dichas y recuerdos reprimidos. «La librería, Donovan's», aclaró. El nombre había aparecido varias veces en el expediente del caso, siempre en relación con sucesos ocurridos 10 años atrás. Sara abrió los ojos bruscamente y James vio algo nuevo en ellos, una mezcla de miedo y determinación. «¿Sabes lo de la librería? ¿Sabes lo de Rachel?». Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Era evidente que aquel nombre tenía un significado especial y James avanzó con cautela en esa dirección. «Háblame de Rachel», dijo en voz baja, intentando mantener la calma. Sara apagó la colilla e inmediatamente cogió un nuevo cigarrillo. Le temblaban tanto las manos que James tuvo que ayudarla a encenderlo. Se dio cuenta de que evitaba cualquier contacto físico, incluso casual. «No puedo», susurró. «No puedo hablar de Rachel». «Puedes», dijo James con firmeza. «Estás a salvo, Sara. No te atrapará aquí». Aquellas palabras fueron como romper una presa. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, dejando claros caminos en su sucio rostro. «No lo entiendes», se le cortó la voz. «Nadie lo entiende. Rachel intentó advertirme. Lo sabía. Siempre lo supo». James esperó en silencio a que continuara, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. La conexión entre la desaparición de Rachel Summers 10 años atrás y el estado mental actual de Sara era cada vez más evidente. «Háblame del día en que conociste a Michael», preguntó, devolviendo la conversación a una dirección más segura. «¿Qué te trajo a la librería?». Sara dio una calada profunda, se tapó los ojos y James vio cómo empezaba a sumirse en recuerdos de hacía 15 años. El día en que todo empezó. El día que los había traído a todos a esta habitación. Aquel día empezó con normalidad. Llegué a la tienda por la mañana temprano para preparar el nuevo escaparate. El señor Donovan siempre decía que los libros debían exponerse de forma que contaran su historia antes incluso de abrirlos. Me encantaban esas mañanas en las que la luz del sol se colaba por los grandes escaparates, creando caprichosos dibujos en los lomos de los libros. Donovan's no era solo una librería. Era un lugar donde las viejas estanterías de madera se elevaban hasta el techo,
donde una escalera de caracol conducía a un entresuelo con ediciones raras, donde siempre había un aroma especial en el aire, una mezcla de café de la pequeña cafetera de la esquina, papel viejo y la lavanda que el señor Donovan cultivaba en macetas en los alféizares de las ventanas. Recuerdo que ordenaba los libros recién llegados, una colección de literatura inglesa clásica encuadernada en piel. Mis dedos se deslizaban sobre las letras en relieve de los lomos: Dickens, Bronte, Austen. Rachel tenía que estar aquí esta tarde. Íbamos a comer y a hablar de su nuevo proyecto fotográfico. Siempre decía que nuestra tienda era el lugar perfecto para sesiones fotográficas, sobre todo con la luz de la mañana. El timbre de la puerta tintineó. Ni siquiera me giré, ocupada limpiando las estanterías, solo dije lo de siempre: bienvenido a Donovan's, ¿en qué puedo ayudarle? Busco una primera edición de El Gran Gatsby. La voz era grave, con un ligero tono ronco. Tenía la seguridad de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Me giré y le vi, un hombre alto con un traje impecable. Destacaba en nuestra acogedora tienda, un poco anticuada, igual que un coche deportivo caro en una calle de pueblo. Pelo oscuro, perfectamente peinado, ojos marrones penetrantes, una leve sonrisa que hacía que las comisuras de sus ojos se arrugasen. Lamentablemente, la primera edición no está disponible en este momento. Intenté sonar profesional, aunque por alguna razón me sentí repentinamente nerviosa. Pero tenemos una preciosa edición de coleccionista de los años 30. Muéstramela. Se acercó y percibí el ligero aroma de su perfume, algo amaderado y caro. Subí la escalera de caracol hasta el entresuelo, donde se guardaban las piezas más valiosas. Me siguió, y sus pasos sobre los peldaños metálicos sonaron como los compases de un metrónomo, medidos y seguros. Toma, saqué el libro de su estuche especial. Encuadernación de cuero verde, repujado dorado, páginas ribeteadas en oro. 36ª edición, excelente conservación. Cogió el libro y sus dedos rozaron los míos un instante. Sentí que me ruborizaba y me reprendí mentalmente por esa reacción adolescente. Michael Collins se presentó, abriendo el libro y pasando suavemente las páginas. Sarah Milton, respondí, intentando mantener un tono profesional. ¿Sabes? Sarah levantó la vista del libro y su mirada pareció clavarme en el sitio. Me lo quedo. ¿Y tal vez puedas recomendarme algo más para leer? Con una taza de café, por ejemplo. Tuve que negarme. No estaba permitido quedar con los clientes. Pero algo en su sonrisa, en lo seguro y suave que se mostraba, me hizo aceptar. Termino a las 6, oí decir. Vino todos los días durante las 2 semanas siguientes. Siempre a la misma hora, siempre impecablemente vestido, siempre con un nuevo pedido de ediciones raras. Su conocimiento de la literatura era impresionante. Podía hablar durante horas de los modernistas, citar a Proust de memoria, diseccionar el simbolismo de las obras de Joyce. Uno de esos días, Rachel se presentó en la tienda. Trabajaba como fotógrafa para el periódico local y solía pasarse por allí a la hora del almuerzo. Siempre llevaba la cámara consigo, lista para captar un momento interesante. Así que este es el comprador misterioso. Me susurró al oído mientras Michael estudiaba los lomos de los libros en la esquina más alejada de la tienda. ¿El qué me has estado fastidiando? Cállate. Bromeé dándole un codazo, pero ya era demasiado tarde. Michael ya se dirigía hacia nosotros. Rachel Summers se presentó, extendiendo la mano. La mejor amiga del hada de los libros. Recuerdo a Michael estrechándole la mano, rápidamente, casi sin cuidado. Y recuerdo que Rachel frunció el ceño por un momento, aunque enseguida volvió a sonreír. Más tarde, mientras estábamos sentados en nuestra cafetería favorita al otro lado de la calle, Rachel estaba inusualmente pensativa. ¿Le pasa algo? Le pregunté removiendo el azúcar de mi café con leche. No lo sé, me dijo dando vueltas a la cámara entre las manos, un hábito que delataba preocupación. Hay algo en él. No sé exactamente qué es. ¿Sabes cómo es a veces una fotografía? Todo parece perfecto, la composición, la luz, la velocidad de obturación,
pero algo falla sutilmente. Me reí. Eres demasiado desconfiado. Es un hombre encantador. Puede ser. Levantó la cámara y sacó una foto de mi cara risueña. Pero ten cuidado, ¿vale? A veces las portadas más bonitas esconden las historias más aterradoras. No presté mucha atención a sus palabras. Michael parecía perfecto, un hombre de negocios de éxito con su propia empresa de inversiones, educado, galante. Me llevaba a restaurantes caros, a conciertos de música clásica, a galerías de arte. Cada cita estaba cuidadosamente planeada, cada gesto calibrado. Un día trajo a la tienda un enorme ramo de rosas blancas. 33 rosas, dijo, una por cada día desde que nos conocimos. El señor Donovan se limitó a sacudir la cabeza mientras me miraba colocar las flores en los jarrones. Supongo que estoy perdiendo a mi mejor vendedor. Y luego estaba aquella velada en su ático con vistas a la ciudad. Velas, champán, música clásica. Habló de sus planes de futuro, de cómo había construido su negocio desde cero, de su amor por el arte y la literatura. Eres especial, Sara, dijo mirándome a los ojos. Desde el primer momento en que te vi entre los libros, lo supe, eres la persona que he estado buscando toda mi vida. Recuerdo cómo se me encogió el corazón al oír sus palabras, lo mareada que me sentí, no sé si por el champán o por su cercanía. Recuerdo cómo me apartó suavemente un mechón de pelo de la cara, cómo sus dedos se deslizaron por mi mejilla. El ruido de un objeto al caer en la sala de interrogatorios me sacó de mis recuerdos. Me sobresalté y abrí los ojos. El detective había dejado caer su bolígrafo y ahora me miraba con atenta expectación. Lo siento, me tembló la voz. Es que, todo parecía tan perfecto entonces. Demasiado perfecto. Rachel tenía razón. Siempre tenía razón. Sara se quedó callada, con los dedos agarrando frenéticamente el vaso de café de papel casi vacío. El detective Hoffman notó el cambio en su respiración, intermitente, superficial, como si le costara respirar. Había trabajado con víctimas de malos tratos durante años y reconocía los signos de un ataque de pánico inminente. Toma, bebe un poco de agua, le acercó lentamente el vaso de plástico. Sara no se movió. Rachel. Su voz era apenas audible. Ella trató de advertirme. Y yo. Solo me reía de sus preocupaciones. James sacó con cuidado una fotografía de la carpeta, una imagen en blanco y negro de una chica sonriente con una cámara colgada del cuello. La foto había sido tomada una semana antes de la desaparición de Rachel Summers. Puso la foto sobre la mesa, pero no la acercó a Sara. «Háblame de tu última conversación con ella», preguntó en voz baja. Sara levantó la vista y el detective vio tanto dolor en sus ojos que por un momento le resultó difícil mantener un distanciamiento profesional. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, dejando claros senderos en su rostro sucio. «No puedo», intentó secarse las lágrimas con la manga de su blusa rota. «No puedo hablar de ello». «Sí puedes», dijo el detective con firmeza. «Tienes que hacerlo. Por su bien». Sara cogió otro cigarrillo, pero el paquete estaba vacío. James le acercó el suyo en silencio. Le temblaban tanto las manos que la ayudó a encenderlo de nuevo. «Vino a mi tienda», susurró finalmente Sara. «El día anterior. Antes de que pasara todo. Estaba un poco rara. Nerviosa. Siempre mirando por encima del hombro». James hizo una nota en su cuaderno, una entrada corta, solo la fecha y la hora. No quería interrumpir el flujo de recuerdos. Ella dijo que había encontrado algo. Algo sobre Michael. Algunos papeles o fotos, no sé exactamente. No quiso hablar en la tienda, dijo que me vería en su casa esta noche. Sara dio una calada a su cigarrillo tan profunda que crepitó. Pero yo le conté a Michael lo de nuestro encuentro. Fui una tonta ciega. Su voz se entrecortó. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros se estremecieron por los sollozos. El detective vio cómo se le ponían blancos los nudillos,
apretaba las manos con fuerza, como si intentara aferrarse a algo invisible. ¿Qué pasó después, Sara?, preguntó en voz baja, aunque ya adivinaba la respuesta. No vino. Sara dejó caer las manos y clavó la mirada en un punto frente a ella. A la reunión. No vino a casa. No contestó al teléfono. Y luego, entonces empezó toda la pesadilla con la policía, la búsqueda. Y Michael. Michael era tan cariñoso, tan comprensivo. Me abrazó mientras lloraba. Me dijo que todo iba a salir bien. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero ahora no solo leían dolor, sino rabia. Me rodeó con sus brazos. Los mismos brazos que él. No terminó la frase. Su mirada se ausentó y la detective se dio cuenta de que estaba volviendo a los recuerdos. Aquella última conversación con Rachel que la había atormentado todos aquellos años. Aquel día seguía ante sus ojos como si todo hubiera ocurrido ayer. Cada detalle, cada palabra, cada gesto, todo grabado en su memoria como una fotografía sobre papel sensible a la luz. Rachel habría apreciado la comparación. Era una mañana nublada de octubre. Recuerdo una fina llovizna que convertía las calles en reflejos borrosos del cielo gris. La librería parecía especialmente acogedora con ese tiempo, la luz amarilla de las viejas lámparas, el olor a café y los paraguas mojados en la entrada. Rachel entró en la tienda alrededor de las 11. Llevaba el pelo corto y pelirrojo mojado por la lluvia, las gafas empañadas y la raída bolsa de cuero de la cámara colgada del hombro, como siempre. Pero algo iba mal. Me di cuenta enseguida, nunca se presentaba sin avisar en horario de oficina. Sara miró rápidamente a su alrededor, como si comprobara si había alguien en la tienda. Tenemos que hablar. Es urgente. ¿Qué ocurre? Recuerdo que me dio un vuelco el corazón al ver su cara. Rachel nunca había parecido tan preocupada. Aquí no, volvió a mirar hacia la puerta. Mira, yo he encontrado algo. Sobre Michael. Puse los ojos en blanco. Rach, ya hemos hablado de esto. Tú solo. No. Me agarró la mano y sentí lo fríos que estaban sus dedos. No lo entiendes. Esto es serio. Es muy serio. No puedo decirlo aquí. Ven a mi casa esta noche, a las 7. Y no se lo digas a nadie. Especialmente a él. Sus ojos detrás de las gafas empañadas estaban llenos de un miedo tan genuino que mi fastidio fue reemplazado por ansiedad. ¿Qué pasa, Rachel? Me estás asustando. Sacó un sobre de su bolso y me lo puso en las manos. Sí, si pasa algo, ábrelo. Pero no antes. Prométemelo. Te haces el loco. Intenté reír, pero la risa me salió nerviosa. Prométemelo. Casi gritaba. Vale, vale, lo prometo. Ahora explícame. El timbre de la puerta principal tintineó. Rachel se estremeció y retrocedió hacia mí como el fuego. Una pareja de ancianos entró en la tienda, buscando un regalo para su nieto. Las 7 en punto, susurró Rachel y salió corriendo hacia la lluvia sin abrir siquiera el paraguas. Me quedé unos minutos mirándola a través de la ventana. El sobre me quemaba en la mano. Lo metí en el bolso, maldiciendo mentalmente a mi amiga por el gesto dramático. Michael me recogió a la hora de comer, como de costumbre. Recuerdo que me besó, sacudiendo las gotas de lluvia de su caro abrigo. Recuerdo el olor de su colonia mezclado con el de la lana mojada. ¿Pasa algo?, me preguntó, dándose cuenta de mi estado de ánimo. Pareces tensa. Y se lo dije. Dios, ¿por qué se lo conté? Todos estos años después, ese momento ha rondado mis pesadillas, como estoy sentada en un restaurante caro contándole el extraño comportamiento de Rachel, lo del sobre, lo de la cita. Cariño, me cogió la mano, sus dedos acariciaron suavemente mi muñeca. Ya conoces a Rachel. Siempre ha sido un poco excéntrica. Probablemente se le ocurrió otra teoría conspirativa para su ensayo fotográfico. Probablemente, sonreí aliviada.
Su calma actuó como un bálsamo para mis nervios crispados. Pero ella realmente me asustó. ¿Quieres que hable con ella?, sugirió. Quizá necesite ayuda. No, lo haré yo misma. Me reuniré con ella esta noche, averiguaré qué está pasando. Sus dedos se apretaron un poco más por un momento, pero no le di mucha importancia en ese momento. A las 7, me planté en la puerta de su piso. Llamé una y otra vez. El teléfono no contestaba, todas las llamadas iban al buzón de voz. A las 8 me entró el pánico. A las 9 llamé a la policía. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. Interrogatorios, registros, fotos de Rachel en todas las esquinas, sus padres preocupados en comisaría. La policía registró su piso, nada sospechoso, ningún signo de lucha. Solo, vacío. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Michael estaba allí cada minuto, cogiéndome de la mano durante las entrevistas, llevando café a los agotados padres de Rachel, organizando grupos de búsqueda. Era perfecto, cariñoso, comprensivo, fuerte. Todo va a salir bien, me susurraba, abrazándome por la noche cuando me despertaba por las pesadillas. La encontraremos. ¿Y el sobre? El sobre desapareció de mi bolso ese mismo día. Lo busqué, puse todo el piso patas arriba, pero desapareció. Cuando se lo conté a la policía, se encogieron de hombros. No había pruebas de la existencia del sobre, solo mis palabras. Poco a poco, la búsqueda se fue quedando en nada. Había muchas teorías. Podría haberse marchado, incapaz de soportar la presión en el trabajo. En la redacción decían que había estado muy nerviosa en las últimas semanas. Podría haber sido víctima de un robo, podría. Cualquier cosa. El caso seguía sin resolverse. Un mes después de la desaparición de Rachel, Michael me propuso matrimonio. Estábamos en la azotea de su ático, la ciudad centelleaba con miles de luces, se arrodilló y me tendió un anillo con un diamante enorme. Sé que no es el momento adecuado, me dijo. Pero en momentos como este debemos aferrarnos al amor. A la vida. Le dije que sí. Recuerdo mis amigas diciendo que era demasiado pronto, que esperáramos. Pero Michael tenía razón, necesitaba aferrarme a algo. A alguien. Se convirtió en mi ancla en un mar de dolor y culpa. Y entonces empezaron los sueños. Rachel venía a mí cada noche. A veces se quedaba allí y miraba, sin decir una palabra. A veces gritaba, intentando decir algo, pero yo no podía entender las palabras. A veces me enseñaba el sobre, pero cuando intentaba cogerlo, se hacía polvo. Michael dijo que era normal que el trauma se manifestara, que solo había que esperar a que pasara. Me consiguió una cita con un terapeuta y me recetó pastillas. Los sueños se hicieron menos frecuentes, pero no desaparecieron. Todos los años, el día de su desaparición, iba a nuestra librería. El señor Donovan siempre ponía su foto en el mostrador, la de ella riendo, con la cámara al cuello. Era una fotógrafa con mucho talento. Tenía una manera de capturar ese momento que contaba toda una historia. Ella lo sabía. Sentí que las lágrimas volvían a correr por mis mejillas. El detective me tendió un pañuelo en silencio. Ella encontró algo, se dio cuenta de algo. Y yo, simplemente se lo di. Se lo di con mis propias manos. Los recuerdos me invadieron en una nueva oleada, la última mirada de Rachel, sus manos temblorosas mientras extendía el sobre, el miedo en sus ojos. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo pude no ver? No es culpa tuya, la voz del detective llegó como desde muy lejos. No podía saberlo. Pero yo lo sabía. En algún lugar de mi interior, siempre lo supe. Solo que no quería verlo. No quería creerlo. Y Rachel. Rachel pagó mi ceguera con su vida. El detective James Hoffman observó detenidamente a la mujer sentada frente a él. En 15 años de trabajo en homicidios, había aprendido a fijarse en los detalles más pequeños, el crispar de sus dedos, el cambio en su respiración, los sutiles movimientos de sus ojos. Sarah Collins estaba nerviosa. Otro cigarrillo, por favor,
Su voz sonaba quebrada. En silencio, le tendió el paquete. Las manos de la mujer temblaban tanto que la ayudó a encenderlo. Dio una calada profunda, como si intentara encontrar en la nicotina una vía de escape de los recuerdos. Era hora de dar el siguiente paso. James abrió lentamente la carpeta que tenía delante. Había hecho este tipo de interrogatorios muchas veces, pero este era especial. Este podría cerrar por fin el caso que le había perseguido durante los últimos 10 años. Antes de continuar, habló deliberadamente en voz baja y baja: quiero que eches un vistazo a unas cuantas fotos. La primera foto estaba sobre la mesa. Catherine Morris sonreía a la cámara con el telón de fondo de una librería. James recordaba cada detalle de su caso. 28 años, trabajaba en una librería, soñaba con abrir su propia tienda. Desaparecida sin dejar rastro. Catherine Morris, 28 años. Desaparecida hace 8 años. Trabajaba en una librería en Portland. Observó atentamente la reacción de Sarah. Sus pupilas se dilataron, sus dedos apretaron los reposabrazos de su silla. Segunda foto. Lisa Jenkins con una cámara alrededor del cuello, casi una réplica exacta de la foto de Rachel Summers. Lisa Jenkins, 25 años. Fotógrafa. Desaparecida hace 6 años. El cigarrillo en las manos de Sarah tembló con más fuerza. James siguió colocando las fotos una a una. Conocía todas las historias, recordaba todos los casos sin resolver. Todas estas mujeres eran iguales, jóvenes, guapas, independientes. Todas desaparecieron después de que Michael Collins apareciera en sus ciudades. Sarah se puso tan pálida que su piel parecía casi transparente. El cigarrillo se le cayó de los dedos temblorosos. James lo cogió antes de que quemara la mesa. ¿Conocías a alguno de ellos? Ella negó con la cabeza, sin apartar los ojos de las fotos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Todos desaparecieron después de que tu marido se mudara a sus pueblos. Desaparecieron igual que Rachel, sin dejar rastro. Sin luchar. Simplemente, disueltas. James la vio empezar a sumirse en algún tipo de recuerdo. Su mirada se volvió ausente, su respiración se aceleró. Conocía ese momento, cuando la víctima por fin estaba dispuesta a contar toda la verdad. Nunca entraba en su garaje sin permiso. En 10 años de matrimonio, se había convertido en una regla tácita, como tantas otras reglas que Michael había establecido tan suave y discretamente que ni siquiera recordaba cuando habían empezado a existir. Espacio para los hombres, decía siempre con una sonrisa, pero detrás de esa sonrisa podía sentir el acero. Como todas sus sonrisas, ahora me doy cuenta. Voló a una conferencia en Chicago. Volveré esta noche, cariño. No me eches de menos. El beso de siempre, la palmadita en la mejilla de siempre. ¿Cómo puede ser tan normal? Busqué en viejos álbumes de fotos. Se acercaba el aniversario de la desaparición de Rachel y quería encontrar fotos de nosotros juntos. Busqué por toda la casa, pero lo único que quedaba era el garaje. La llave me quemaba la palma de la mano cuando me paré frente a la puerta. Algo dentro de mí gritaba: no entres. Pero estaba tan cansada de los secretos, las insinuaciones, las pesadillas en las que Rachel intentaba decirme algo. El garaje era tan perfecto como cualquier cosa que tuviera Michael. Las herramientas colgadas a medida, las cajas firmadas con caligrafía, el suelo reluciente. En el rincón más alejado había un viejo banco de trabajo que nunca había usado. Y sobre él había un portátil que nunca había visto. Recuerdo que me temblaban los dedos al abrir la tapa. La pantalla se encendió de inmediato, no había contraseña. Era extraño. Michael siempre había sido un maniático de la seguridad. Incluso mi teléfono había insistido en instalar algún tipo de seguridad especial. Varias carpetas en el escritorio. Proyectos, documentos, archivo. Nombres normales. Nombres seguros. Abrí. Archivo. Dentro. Carpetas por año. 2014. El año en que Rachel desapareció. La primera foto me golpeó en la cara.
No me di cuenta inmediatamente de lo que estaba mirando. Un muro de hormigón. La luz tenue. Las manos atadas. Ojos abiertos de terror. Raquel. Mirael. Empecé a hacer clic más rápido, más rápido, más rápido. Las imágenes parpadeaban como un caleidoscopio de pesadilla. Rachel intentando gritar a través de la mordaza. Rachel acurrucada en una esquina. Raquel. Dios mío, Rachel. Otros archivos. Otros años. Otras mujeres. Docenas de mujeres. Todas en el mismo sótano. Todas con el mismo terror en sus ojos. Y algunas de las fotos muestran manos. Sus manos. Manos que me abrazaban, me acariciaban el pelo, me secaban las lágrimas mientras lloraba a Rachel. Las náuseas aparecieron tan violentamente que apenas pude llegar al baño. Vomité bilis porque no había comido desde la mañana. Luego me senté en el frío suelo de baldosas con los brazos alrededor de las rodillas, balanceándome como un péndulo. Un pensamiento latía en mi cabeza. Él. Ha sido él todo el tiempo. El sonido de un coche que se acercaba rompió el ruido de mis oídos. Miré el reloj como si fuera a cámara lenta, las 4:30. No tenía que volver hasta las 8. Cariño, ¿estás en casa? Su voz, tan familiar, tan favorita una vez, ahora sonaba como una película de terror. Pasos en las escaleras, lentos, medidos. Nunca tenía prisa. Nunca perdía el control. Sara, ¿dónde estás? Me puse en pie de un salto. ¿La ventana? Tercer piso, demasiado alto. ¿La puerta? Ya estaba en el pasillo. Ah, ahí estás. Se paró en la puerta, sonriendo con su habitual sonrisa suave. Volé temprano, quería sorprenderte. Me quedé mirándole las manos. Dios, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? Cariño, te has puesto pálida. ¿No te sientes bien? Un paso adelante. Retrocedí contra la pared. No te acerques. Su sonrisa tembló, casi imperceptiblemente, pero le conocía demasiado bien. Conocía cada expresión de su rostro. O eso creía. ¿Qué te pasa? Sara, me estás asustando. Estaba en el garaje. Silencio. Tan absoluto que podía oír el sonido de la sangre corriendo en mis oídos. Ah, fue solo un sonido, pero hizo que el aire de la habitación se sintiera helado. Ya está. ¿Por qué? Mi voz se entrecortó. ¿Por qué, Michael? Todas esas mujeres eran imperfectas, dijo con tanta calma como si estuviera hablando del tiempo. No como tú. Tú eres especial, Sara. Siempre has sido especial. Otro paso. La pared se apoyó en mi espalda. No deberías haber ido allí. Intenté tanto protegerte de ello. Protegerte. Proteger. No reconocí mi risa. Mataste a mi mejor amiga. Ella estaba curioseando. El acero en su voz ya no se escondía detrás de la suavidad. Ella podría haber arruinado todo. Arruinarnos. Se estaba acercando. Podía oler su colonia, el mismo aroma que antes me resultaba tan familiar. Pero ahora, su mano buscó mi cara, ahora tenemos que empezar de nuevo. Me agaché bajo su brazo y corrí hacia la puerta. Mis dedos agarraron mi blusa y la tela se rompió. No recuerdo haber corrido por la casa. No recuerdo cómo acabé en la calle. Lo único que recuerdo es su voz. Sara, no puedes huir de mí. Eres mía. ¿Me oyes? Eres mía. El detective Hoffman notó cómo cambió la respiración de Sara después de contarle lo del descubrimiento en el garaje. Se volvió rápida, superficial, señal de un inminente ataque de pánico. Lo había visto muchas veces en víctimas cuando se acercaban a la parte más traumática de sus recuerdos. Y entonces me arrastró al sótano. Las palabras empezaron a salir de ella como balas, rápidas, caóticas. Había.
Sus dedos se clavaron en los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El detective le acercó lentamente un vaso de agua. Sarah habló deliberadamente tranquilo y mesurado, creando un contraste con su frenético discurso. Estás a salvo. Aquí solo estamos tú y yo. Nada te amenaza. Ella agarró el vaso, pero sus manos temblaron tan violentamente que el agua salpicó. Las gotas cayeron sobre las fotos de las mujeres que seguían tendidas sobre la mesa, difuminando los rostros sonrientes. Respire despacio, recordó James las instrucciones de los psicólogos para trabajar con víctimas traumatizadas. Inhala 4 veces, aguanta, exhala 4 veces. Poco a poco, su respiración se fue estabilizando. Dejó el vaso y cogió otro cigarrillo, pero el paquete estaba vacío. Cuénteme lo que pasó en el sótano, le preguntó el detective en voz baja, tendiéndole el paquete. Solo lo que estés dispuesta a contar. Sarah cerró los ojos y James vio una lágrima solitaria rodar por su mejilla. Almohadilla, almohadilla, parte 1. En la sala de interrogatorios, el detective Hoffman observó cómo cambiaba el rostro de la mujer sentada frente a él. Después de contarle lo del descubrimiento en el garaje, era como si hubiera cruzado alguna línea interior. Sus movimientos habían vuelto más bruscos, su voz más rápida, como si el dique que había retenido la verdad todos estos años se hubiera roto por fin. Él siempre tenía el control. Las palabras salían de la boca de Sarah a un ritmo alarmante. Cada paso, cada movimiento, cada respiración. Y yo, simplemente le dejé. Todos estos años. James notó que sus dedos empezaban a batir un ritmo nervioso sobre la mesa. Señales clásicas de un ataque de pánico inminente. Deslizó lentamente un vaso de agua hacia ella. Sarah, su voz era deliberadamente tranquila y calmada. Hagamos una pausa por un momento. ¿Necesitas? No. Casi gritó la palabra. No, tengo que contarlo. Debo, mientras pueda. Mientras pueda recordar. Mientras. Su respiración se hizo cada vez más intermitente. James podía ver sus pupilas dilatarse, sus labios crispados. En 15 años de trabajo, había aprendido a reconocer ese momento, cuando una víctima se tambaleaba entre el deseo de contarlo todo y el miedo a revivir el trauma. De acuerdo, se inclinó un poco hacia adelante, intentando mantener el contacto visual. Pero vayamos poco a poco. ¿Qué pasó después de que te pillara fuera del garaje? Sarah se rodeó con los brazos como si tratara de protegerse de una amenaza invisible. Sus uñas se clavaron en sus antebrazos, dejando medias lunas rojas en su piel pálida. Él estaba tan tranquilo. Permaneció tan malditamente tranquilo todo el tiempo. Las notas histéricas en su voz se hicieron más fuertes. Incluso cuando me arrastró al sótano, incluso cuando... Se detuvo bruscamente, con la mirada desenfocada. James reconoció aquella mirada, estaba volviendo a caer en los recuerdos. Sacó su grabadora y discretamente encendió la grabación. Lo que siguió a continuación podría haber sido una prueba clave para la acusación. «Háblame del sótano, Sarah», le preguntó en voz baja. «¿Qué viste allí abajo?» Sus ojos se habían llenado de lágrimas, pero ahora no solo leían dolor, sino una extraña determinación. Almohadilla, 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 parte 2. El último flashback. Nunca supe que había un sótano bajo nuestra casa. Todos estos años, estaba justo bajo mis pies. Cada noche dormía encima del lugar donde Rachel murió. Paredes de hormigón. Exactamente como las fotos que había visto en el garaje. La bombilla tenue bajo el techo, creando sombras extrañas en las esquinas. El olor a humedad, moho y algo más. Algo metálico. Michael me ató a la silla, con ese movimiento familiar y suave, como si me estuviera arropando con una manta antes de acostarme. Lo siento, cariño, pero tienes que entenderlo. Tienes que ver el cuadro completo. Encendió el proyector, cuando había tenido tiempo de instalarlo, y empezaron a aparecer imágenes en la pared de hormigón.
Un pase de diapositivas de pesadillas. Mujeres. Docenas de mujeres. Algunas las reconocía de las fotos del portátil. Otras eran nuevas. ¿Ves? Su voz era casi soñadora. Cada una formaba parte del viaje, parte de mi transformación. Pero ninguno era tan especial como tú. Intenté no mirar, pero me cogió la barbilla y me obligó a girar la cabeza hacia la pared. Sus dedos eran tan suaves como siempre. Rachel fue un error. Continuó. Pensaba demasiado, se fijaba demasiado. Como todos esos fotógrafos. Ven cosas que no deberían ver. Notan detalles. Es incómodo. El proyector hizo clic, mostrando una nueva imagen. Rachel. La última imagen. Grité. SHH. Me acarició el pelo. Ya se ha acabado. Se acabó para ella. Me dejó sola en el sótano. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, para darme cuenta, para aceptar. Como si fuera una maldita iluminación, no una pesadilla real. Las horas se hicieron interminables. Intenté aflojar las cuerdas, pero él conocía su negocio demasiado bien. Por supuesto que sí, tenía mucha práctica. ¿Cuántas mujeres se habían sentado en esta misma silla antes que yo? En un momento dado noté algo en la esquina del sótano. Una especie de destello. Cuando miré de cerca, me di cuenta de que era la cámara de Rachel. La había guardado todos estos años como un trofeo. Michael bajaba cada pocas horas. Traía agua, hablaba conmigo, hablando de otras mujeres, de cómo lo decepcionaban. De cómo yo era la única que realmente lo entendía. Verás, Sara, me dijo poniéndose en cuclillas frente a mí, todo giraba en torno a ti. Cada uno de ellos me enseñó algo, me ayudó a mejorar, para poder llegar a ser digno de ti. Empecé a notar un ritmo en sus visitas. Cada 3 horas, casi minuto a minuto. Siempre perfectamente puntual, mi Michael. Cuando se iba, oía el cerrojo de la puerta, 3 vueltas de llave, siempre 3. Al tercer día, o fue el segundo, el cuarto. Perdí la noción del tiempo, algo cambió. No bajaba a la hora prevista, sus movimientos eran más bruscos, menos controlados. Esos idiotas de la policía, murmuró, pavoneándose por el sótano. Empezaron a cavar otra vez. Alguien te vio corriendo por la calle, puso una denuncia. Por primera vez en mucho tiempo, le vi confuso, perdiendo el control. Llevaba el pelo perfectamente peinado y la camisa manchada de sudor. Tenemos que acelerar las cosas. Sacó algo del bolsillo. Una hoja brillaba en la penumbra. Lo siento, cariño. Quería que todo fuera perfecto, pero... Se inclinó hacia mí y sentí el aroma familiar de su colonia. El mismo olor que había perseguido mis pesadillas todos estos años. Y algo dentro de mí hizo clic. Cuando cogió las cuerdas de mis brazos, le golpeé la cara con la cabeza. Le crujió la nariz. Retrocedió, maldiciendo, la primera vez que le recuerdo maldiciendo. El cuchillo se le cayó de la mano. Nunca me creí capaz de tanta violencia. Pero cuando mi tacón golpeó su ingle, cuando se dobló por la mitad, cuando le di en la cara con mi rodilla. Fue como si alguien más estuviera trabajando a través de mí. Alguien en quien habían confluido todos los gritos, todo el dolor de aquellas mujeres de las fotos. Estaba tendido en el suelo, con la sangre de la nariz rota goteando sobre su camisa perfectamente blanca. Y yo, simplemente corrí. Subí las escaleras, atravesé la casa que había sido mi prisión durante tantos años. Le oía gritar detrás de mí, oía sus pasos. Pero resbaló sobre su propia sangre, y esos pocos segundos fueron suficientes para mí. Corrí a casa del vecino, gritando, golpeando la puerta. Y entonces llegó la policía, las luces, las preguntas. Interminables preguntas. Pero él no estaba. Desapareció, como siempre desaparecía cuando las cosas se calentaban demasiado, dejando tras de sí nada más que imágenes y dolor. Pero esta vez era diferente. Esta vez tiene un testigo. Esta vez,
No voy a dejar que se desvanezca en el aire. Se lo debo a Rachel. Se lo debo a todas esas mujeres de las fotos. Parpadeé, volviendo a la realidad de la sala de interrogatorios. El detective Hoffman me miraba con una extraña expresión, mezcla de simpatía e interés profesional. Está escondido en una vieja cabaña de caza, dije, sorprendida por la calma de mi propia voz. En las montañas, a 2 horas de aquí. Me enseñó este lugar hace un año. Presumía de lo perfecto que era para una soledad. Saqué una hoja arrugada de coordenadas de mi bolsillo. Aquí. Creo que está ahí. Hijo. Creo que no es el único que encontrará allí. El detective Hoffman estudió detenidamente las coordenadas. Detrás de él ya se estaba desarrollando una operación a gran escala. Podía oír voces apagadas detrás del espejo unidireccional, el ruido de un walkie-talkie, pasos apresurados en el pasillo. Sara levantó la vista de la sábana. Te das cuenta de que la operación para capturarle está a punto de comenzar. Necesito saber cualquier cosa que pueda ayudar a nuestra gente. Cualquier detalle podría ser importante. Ella asintió y automáticamente cogió otro cigarrillo. Aún le temblaban las manos, pero ahora había determinación en sus ojos. La cabaña parece abandonada desde fuera. Michael lo mantiene así a propósito. Pero por dentro, todo es de última generación. Cámaras de vigilancia en todo el perímetro, internet por satélite, un generador por si se va la luz. Sistemas de seguridad. Sofisticada cerradura digital en la puerta principal. El código cambia cada 12 horas según algún algoritmo. Vaciló. Hay otra puerta en el sótano. Una de acero. Nunca he visto lo que hay detrás, pero una vez oí sonidos que venían de allí. James tomó nota en su cuaderno. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 meses. Michael dijo que era un viejo respiradero haciendo ruido, pero apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ahora me doy cuenta de que eran gritos. Amortiguados, apenas audibles, pero sin duda eran gritos. Se hizo un gran silencio en la habitación. El detective pensó en los 6 casos de mujeres desaparecidas sin resolver en el último año. ¿Cuántas posibilidades había de encontrar a alguna de ellas con vida? Hábleme de su rutina allí, preguntó. ¿Con qué frecuencia comprueba el perímetro? ¿Tiene armas? Él está obsesionado con el orden. Cada 2 horas hace una ronda por el recinto. En el sentido de las agujas del reloj, empezando por la esquina norte de la casa. Hay una caja fuerte en la cabaña, lo vi sacar un arma de allí. También cerró los ojos, como si tratara de recordar cada detalle. En su despacho, detrás del cuadro, hay un alijo. Contiene documentos a diferentes nombres, dinero en efectivo, algunas memorias USB. ¿Puedes dibujar un plano de la casa? Sara cogió el papel que se le ofrecía. Su mano se movía lentamente, como si cada línea le doliera. La entrada principal está aquí. Salón, cocina, escaleras al sótano detrás de esta puerta. Ella está escondida detrás de una estantería, como una maldita película de terror. Su voz temblaba, su lápiz congelado sobre el papel. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Le encantaba llevarme allí. Hacíamos escapadas románticas de fin de semana. Cocinaba la cena, ponía música. Y al mismo tiempo, probablemente unos metros por debajo de nosotros. Ella no terminó la frase, pero no lo necesitaba. James había visto suficientes casos así como para imaginarse el horror de darse cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste allí con él? Hace un mes. Insistió en ir, dijo que necesitábamos refrescar nuestra relación. Recuerdo que me enseñó a disparar. Para defensa propia, dijo. Y el mismo todo este tiempo. Llamaron a la puerta en silencio. Un joven agente asomó la cabeza. Detective Hoffman, el equipo de extracción está listo. Solo esperamos su señal. James asintió y se volvió hacia Sara. Tenemos que darnos prisa.
si se da cuenta de lo que le contaste sobre la cabaña. Los matará, terminó ella. A todos los que estén allí. Él me dijo una vez que tenía un plan en caso de que algo saliera mal. Dijo que nunca dejaría que nadie destruyera lo que él había creado. ¿Qué quiso decir exactamente con eso? No lo sé, pero hay algún tipo de sistema en el sótano de la cabaña. Vi cables corriendo por las paredes, una especie de cilindros. Nunca me explicó para qué servía todo aquello, pero... El detective se levantó. Sara, ¿te das cuenta de que vas a tener que venir con nosotros? Puede que nos encontremos con una situación en la que necesitemos tu ayuda. Ella levantó los ojos hacia él, y había verdadero horror en ellos. Yo no puedo volver a verle. No puedo. No tendrás contacto con él. Pero puede que necesitemos que conozcas el lugar, los detalles. Sara permaneció inmóvil durante casi un minuto. Luego se levantó lentamente. Sabes, su voz sonó inesperadamente firme. Todos estos años he sido su muñeca favorita. Obediente, hermosa, perfecta. Hacía todo lo que él quería que hiciera. Decía lo que él quería oír. Y cuando había preguntas, cuando las cosas parecían extrañas, simplemente hacía la vista gorda. Porque era más cómodo. Se acercó a la ventana, contemplando el bullicio en el patio de la comisaría donde se preparaba la operación. Se lo debo a Rachel. Y a todos los demás. Le debo el mirarle a los ojos cuando le detengan. Quiero que sepa que su muñeca perfecta está rota. Y que le ha roto a él. El detective Hoffman asintió. El coche estará listo en 5 minutos. Toma esto. Le entregó un chaleco antibalas. Por si acaso. Sara pasó la mano por el grueso tejido del chaleco. ¿Sabes qué es lo peor? Una parte de mí todavía le quiere. La versión de él que he conocido todos estos años. El Michael que solía traerme café a la cama y leerme poesía por las tardes. Eso me pone tan enferma como él. No, dijo James con firmeza. Te hace humano. Y a él, lo convierte en un monstruo aún más aterrador. Porque sabía cómo hacerte amar la máscara tras la que escondía su verdadero rostro. Unos pasos rápidos sonaron en el pasillo. La operación estaba comenzando. Sarah Collins cuadró los hombros y se abrochó el chaleco antibalas. Ya no parecía rota ni asustada. En sus ojos se leía la determinación de alguien dispuesta a acabar por fin con su pesadilla personal. El camino hasta el pabellón de caza parecía interminable. El detective Hoffman se sentó al volante del todoterreno, que no tenía nada de especial, y de vez en cuando miraba a Sara por el retrovisor. Ella permaneció en silencio durante todo el trayecto, haciendo girar mecánicamente una cruz en una cadena, el regalo del primer aniversario de boda de Michael. El equipo de extracción le seguía a cierta distancia, repartidos en varios coches. No podían arriesgarse. Si Michael realmente tenía cámaras en el perímetro, cualquier movimiento sospechoso podría desencadenar un desastre. Ya casi hemos llegado, dijo Sara en voz baja cuando la carretera empezó a serpentear entre los árboles. Habrá una bifurcación a la vuelta de la próxima esquina. Tenemos que girar a la izquierda, hay una salida poco visible. James notó que sus dedos agarraban la cruz con más fuerza. ¿Estás lista? No, sonrió ella descontenta. Pero no importa, ¿verdad? El pabellón de caza apareció de repente, como si hubiera surgido del suelo entre los árboles. Por fuera parecía abandonado, pintura desconchada, un camino cubierto de maleza, una chimenea encogida. El lugar perfecto para esconder una pesadilla. Su coche está aquí, susurró Sara, señalando una huella de neumático apenas visible en el suelo húmedo. Y la luz de la oficina está encendida. ¿Lo veis? Segunda ventana a la derecha en el primer piso. El detective transmitió la información por radio. El equipo de extracción ya se había extendido por el perímetro, tomando posiciones en silencio. Todos esperaban la señal. Última oportunidad para comprobar los detalles.
James se volvió hacia Sarah. ¿Estás segura del código? Ella asintió. Siempre es la misma secuencia. Él está obsesionado con el simbolismo. El código es la fecha en que nos conocimos, traducida a una especie de fórmula matemática. Cada 12 horas, los números se intercambian siguiendo un patrón determinado. Y la caja fuerte en el estudio. La combinación es mi nombre traducido a números. Dijo que era romántico, le tembló la voz. Todos estos años pensé que era romántico. El walkie-talkie cobró vida, todas las posiciones tomadas, perímetro bajo control. El detective Hoffman dio la señal de inicio de la operación. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. El equipo de asalto se movía como un solo organismo. Años de entrenamiento habían hecho su trabajo. La cerradura digital se dio al primer intento, dando la razón a Sarah. James la sujetó por los hombros mientras el equipo SWAT revisaba la planta baja. Estaba vacía. Se oyeron pasos en el primer piso. Y de repente, un disparo. 1, 2, 3. Está en el sótano. Gritaron desde arriba. Tiene algún tipo de sistema ahí abajo. Ha iniciado una cuenta atrás. Sarah se lanzó hacia adelante antes de que James pudiera contenerla. Espera. Conozco el código. Sé cómo pararlo. Corrió hacia la estantería que ocultaba las escaleras del sótano. Le temblaban las manos, pero sus movimientos eran seguros. Conocía este lugar demasiado bien. Las escaleras descendían hacia la oscuridad. La luz de las antorchas distinguía las paredes de hormigón, tan familiares por las fotografías. Al pie de la escalera les recibió un zumbido mecánico y el parpadeo de luces rojas. Sarah. La voz de Michael resonó en las paredes. Sabía que volverías. Siempre vuelves. Estaba junto a la puerta de acero, acunando contra sí a una mujer. Joven, morena, muy parecida a Rachel. Una vena le latía en la sien, pero su sonrisa seguía siendo igual de suave, familiar. Un paso más y activaré el sistema, dijo con calma. Hay suficiente gas aquí para enviarnos a todos a un viaje muy largo. Juntos. ¿No es eso lo que querías, cariño? ¿Estar juntos para siempre? No. Sarah dio un paso adelante. Su voz ya no temblaba. Quiero saber la verdad. Quiero saber por qué Rachel. ¿Por qué todas estas mujeres? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Se rió, pero se podía oír la histeria en su risa. Porque eran imperfectas. Todas ellas. Solo tú eras especial. Pero ahora lo has arruinado todo. Su dedo se deslizó hacia el botón del mando a distancia. Sarah dio otro paso. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día de mi boda? Su voz era casi suave. Que el amor es la voluntad de dejarlo todo por otra persona. Entonces me mentiste, Michael. Como hiciste con todo lo demás. Se desabrochó el chaleco antibalas. Pero estoy dispuesta a dejarlo todo. Por él. Por todos ellos. Michael dudó. Por primera vez en su vida, su plan perfecto se había resquebrajado. Y ese segundo fue suficiente. El disparo sonó ensordecedoramente fuerte en el reducido espacio del sótano. El francotirador del equipo de asalto no había fallado. Michael se desplomó, aferrando aún el mando a distancia en la mano, pero su dedo no llegó a tocar el botón. Las horas que siguieron se fundieron en una pesadilla interminable para Sarah. La apertura de la puerta de acero. 6 mujeres encerradas en jaulas. 3 de ellas aún vivas. Investigadores fotografiando cada rincón del sótano. Médicos administrando primeros auxilios. Y en algún lugar de todo este caos está ella misma, sentada en los escalones con una taza de café frío que alguien le había metido en las manos. «Sabe», le dijo al detective Hoffman cuando se sentó a su lado, «no dejo de pensar en aquel día en la librería. Cuando empezó todo. Como una elección, una decisión pudo cambiar tantas vidas». «La salvaste», respondió él en voz baja. «A los que sobrevivieron».
Y ayudaste a descubrir la verdad sobre los que nunca podrán volver. Sí, observó cómo sacaban el cuerpo de Michael, cubierto por una bolsa negra. ¿Pero a qué precio? El detective no contestó. Sabía que algunas preguntas no tenían respuestas correctas. Al igual que sabía que las pesadillas de Sarah no terminarían con la muerte de Michael, simplemente cambiarían de forma. Amanecía en el bosque. Un nuevo día traía libertad para algunos y el tan esperado descanso para otros. Y en algún lugar del fondo de la mente de Sarah, empezaba a brotar el primer brote de curación, pequeño, frágil, pero real.